Oye, mesera, este café está frío como hielo. La voz cortante de Valentina Herrera resonó por todo el restaurante El Rincón del Sabor, un lugar humilde pero limpio que contrastaba brutalmente con los vestidos de diseñador de 500,000 pesos que ella lucía cada día. Los otros comensales voltearon incómodos, pero nadie se atrevía a decir nada. Después de todo, Valentina era la mujer más poderosa de la ciudad, dueña de una cadena de hoteles de lujo y conocida tanto por su fortuna como por su corazón de piedra. Rosa Mendoza, de 25 años, corrió hacia la mesa con el rostro enrojecido de vergüenza. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la cafetera humeante. «Disculpe, señora Herrera, le traigo uno nuevo ahora mismo», murmuró con la cabeza gacha. «No me sirve de nada tu café nuevo», replicó Valentina con desdén, tomando la taza y derramando deliberadamente el contenido sobre la mesa recién limpia. «Mira qué desastre. Ahora tienes que limpiar esto también». El líquido oscuro se extendió rápidamente por la superficie de madera, goteando hacia el suelo. Rosa cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y comenzó a limpiar sin decir una palabra. Sus movimientos eran rápidos pero cuidadosos, como alguien acostumbrado a este tipo de humillaciones. «Mamá», susurró una vocecita desde la mesa del rincón. Allí estaba Santiago, el hijo de 5 años de Rosa, sentado con sus cuadernos de dibujo extendidos sobre la mesa. El niño tenía los ojos más expresivos del mundo, grandes y brillantes, con pestañas largas que enmarcaban una mirada llena de inocencia. Su cabello castaño claro caía en rizos rebeldes sobre su frente, y aunque su ropa era sencilla y gastada, siempre estaba impecablemente limpia. «Ya voy, mi amor», respondió Rosa suavemente, terminando de limpiar el charco. «Sigue con tus dibujos». Valentina dirigió su mirada venenosa hacia el niño y soltó una carcajada cruel. «¿En serio? ¿Traes a ese mocoso a trabajar todos los días? ¡Qué patético! No tienes ni para una guardería decente». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas contenidas, pero su voz se mantuvo firme. «Santiago es un niño muy tranquilo, señora. No molesta a nadie. Molesta con solo estar aquí», espetó Valentina. «Este lugar ya es bastante deplorable, sin tener que ver niños correteando entre las mesas. ¿No tienes familia que se haga cargo de él? ¿O acaso todos son igual de inútiles que tú?» El silencio se apoderó del restaurante. Incluso el cocinero había dejado de moverse en la cocina. Rosa apretó los puños, pero se obligó a mantener la composure. «Mi hijo y yo no tenemos a nadie más, señora», respondió con dignidad. «Hacemos lo mejor que podemos». «Pues su mejor no es suficiente», replicó Valentina, poniéndose de pie bruscamente. «Mira ese uniforme arrugado, tu cabello despeinado. Eres un desastre andante. ¿Y ese niño? ¿De dónde salió? Ni siquiera sabes quién es el padre». Rosa sintió como si le hubieran dado una bofetada. Sus mejillas se encendieron de humillación y rabia contenida. «Eso no es asunto suyo», murmuró. «Por supuesto que no sé quién es», continuó Valentina con malicia. «Seguramente fue una aventura de una noche. Típico de gente como tú, sin educación, sin clase, sin futuro». Santiago dejó sus crayones y caminó lentamente hacia su madre, con sus manitas pequeñas. Tomó la de Rosa y la apretó con fuerza. «No llores, mami», susurró. «Yo te cuido». Esas palabras simples partieron el corazón de Rosa, pero también la llenaron de una fuerza renovada. Se irguió y miró directamente a los ojos de Valentina. «Tiene razón, señora Herrera. No tengo educación formal, no tengo dinero, no tengo clases según sus estándares, pero tengo algo que usted jamás tendrá». Valentina arqueó una ceja con curiosidad maliciosa. «¿Y qué es eso?» «Un corazón», respondió Rosa con voz firme. «Y un hijo que me ama de verdad». Por un momento, algo extraño cruzó el rostro de Valentina. Una sombra, un destello de dolor que desapareció tan rápido como había llegado, pero enseguida recuperó su máscara de frialdad. «¡Qué conmovedor!», dijo con sarcasmo. «Una mesera fracasada dándome lecciones de vida. Tráeme la cuenta, este lugar me da náuseas». Rosa regresó con la cuenta temblando ligeramente. Valentina revisó cada centavo, como siempre hacía, y dejó exactamente el total sin propina. «La próxima vez que venga espero un servicio decente», dijo mientras se dirigía hacia la puerta, «y manténgalo callado», añadió señalando a Santiago. Cuando la puerta se cerró detrás de la empresaria, el restaurante pareció exhalar colectivamente. Rosa se dejó caer en una silla,
sintiendo el peso de la humillación. ¿Por qué esa señora es tan mala contigo, mami?, preguntó Santiago subiendo a su regazo. Rosa lo abrazó fuertemente. Inhalando el aroma dulce de su cabello, algunas personas están muy heridas por dentro, mi amor, y cuando alguien está herido, a veces lastima a otros. Tú también estás herida, mami. Rosa lo miró a los ojos, esos ojos que la llenaban de amor incondicional cada día. Un poquito, mi cielo, pero tú me sanas todos los días. Santiago sonrió y le dio un beso en la mejilla. Yo siempre te voy a cuidar, mami. Cuando sea grande, voy a comprar un restaurante más bonito para ti. Rosa rió suavemente, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Ya eres perfecto tal como eres, mi amor. Mientras tanto, Valentina caminaba hacia su auto de lujo estacionado afuera. Su chofer, un hombre mayor llamado don Fernando, le abrió la puerta trasera. ¿Todo bien, señora Herrera?, preguntó notando su expresión tensa. Perfecto, mintió Valentina, deslizándose al interior del vehículo. Llévame a la oficina. Pero mientras el auto se alejaba del restaurante, Valentina no pudo evitar mirar por el espejo lateral. A través de la ventana del local, pudo ver a Rosa abrazando a su hijo, ambos riendo por algo que el niño había dibujado. Por un segundo, una punzada extraña atravesó su pecho, un sentimiento que no había experimentado en años y que se apresuró a enterrar en lo más profundo de su alma. No había lugar para la debilidad en su mundo, y definitivamente no había lugar para sentimientos hacia una mesera insignificante y su hijo bastardo, o eso era lo que se decía a sí misma mientras el auto la llevaba de vuelta a su torre de cristal, donde la esperaba otra tarde de poder, control y soledad absoluta. Buenos días, señora Herrera. La voz melodiosa de Patricia, su recepcionista de 30 años, resonó en el elegante vestíbulo de cristal y mármol de Corporación Herrera. Patricia era una mujer eficiente, leal y una de las pocas personas que se atrevía a dirigirse a Valentina sin temblar de miedo. Nada de buenos, gruñó Valentina, caminando con pasos firmes hacia los elevadores ejecutivos. Vengo de ese restaurante horrible otra vez. ¿El Rincón del Sabor?, preguntó Patricia siguiendo a su jefa. ¿Por qué sigue yendo ahí si lo detesta tanto? Valentina se detuvo bruscamente. Era una pregunta que se hacía a sí misma, pero que nunca había logrado responder satisfactoriamente. Es conveniente, mintió. Queda camino a la oficina. Señora, hay 12 restaurantes más elegantes en esa misma ruta, señaló Patricia con diplomacia. Incluso el Hotel Marriott tiene un café ejecutivo excelente. No me gusta que cuestiones mis decisiones, replicó Valentina secamente, pero algo en su tono era menos amenazante de lo usual. El elevador llegó y ambas subieron al piso 40, donde se encontraba la oficina principal. Patricia notó la tensión inusual en los hombros de su jefa. ¿Pasó algo específico en el restaurante?, preguntó con cautela. Valentina suspiró mientras las puertas del elevador se abrían. Esa mesera idiota y su mocoso. No entiendo por qué permite que el niño esté ahí todos los días. Es completamente inapropiado. ¿Un niño? Patricia sonó genuinamente curiosa. ¿Qué edad tiene? No sé, 5 años quizás. Un niño cualquiera. Caminaron por el pasillo hacia la oficina esquinera de Valentina. Patricia llevaba la agenda del día y varios documentos importantes, pero algo en la descripción de su jefa la intrigaba. ¿Cómo es el niño? Valentina se detuvo frente a su oficina con la mano en el picaporte. ¿Por qué tantas preguntas sobre un mocoso irrelevante? Simple curiosidad, respondió Patricia. Usted nunca habla de niños. Era cierto, en los 8 años que Patricia llevaba trabajando para Valentina, jamás la había escuchado mencionar a ningún menor. Era como si los niños simplemente no existieran en su mundo. Es molesto, continuó Valentina, entrando a su oficina. Siempre está dibujando en una mesa del rincón, tiene el cabello rizado, ojos grandes, típico niño mimado que no sabe estar callado. Patricia frunció el ceño. Algo en esa descripción le resultaba familiar, pero no lograba ubicar qué. Cabello rizado, dijo. Castaño claro, rizado, siempre despeinado, confirmó Valentina sentándose detrás de su imponente escritorio de caoba. ¿Por qué? ¿Conoces a algún mocoso así? Patricia guardó silencio por un momento, estudiando el rostro de su jefa. Luego, como si estuviera armando un rompecabezas, las piezas comenzaron a encajar. Señora Herrera, dijo lentamente, ¿recuerda las fotos de su álbum familiar que guarda en el cajón de seguridad?
Valentina se tensó inmediatamente. Nunca hablamos de esas fotos. Sabes que están prohibidas, lo sé, continuó Patricia con cuidado. Pero una vez, hace años, cuando usted tuvo que abrir la caja fuerte por los documentos del seguro, vi una foto suya de cuando era niña. Patricia. La voz de Valentina se volvió peligrosa. Para ahí mismo. Pero Patricia ya no podía detenerse. La revelación era demasiado impactante. El niño se parece mucho a ti cuando eras pequeña, dijo mirando directamente a los ojos de su jefa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina se quedó completamente inmóvil, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus manos, que siempre se movían con seguridad absoluta, comenzaron a temblar ligeramente. ¿Qué dijiste? Los rizos castaños, los ojos grandes y expresivos, incluso la forma de la nariz, continuó Patricia, sin poder contener su asombro. Es como si fuera una versión masculina de usted de niña. Valentina se puso de pie bruscamente, derribando su taza de café sobre los documentos. Estás loca, no tienes idea de lo que estás diciendo. Señora, yo vi esas fotos, usted era idéntica. ¡Cállate!, gritó Valentina con una furia que Patricia nunca había presenciado. No vuelvas a mencionar esas fotos, y definitivamente no vuelvas a hablar de ese mocoso. Patricia retrocedió, asustada por la reacción explosiva de su jefa, pero en lugar de miedo, lo que vio en los ojos de Valentina fue pánico puro. Lo siento, señora, no quise alterarla. Valentina se dejó caer en su silla, llevándose las manos a las sienes. Su respiración era agitada y su rostro había perdido todo el color. Necesito estar sola, murmuró. Cancela todas mis citas de la mañana. ¿Está segura? Tiene la junta con los inversionistas japoneses. Que canceles todo, explotó nuevamente. Patricia salió rápidamente de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Del otro lado, Valentina se quedó sola con sus pensamientos y una tormenta de emociones que había mantenido enterradas durante 25 años. Con manos temblorosas, abrió el cajón inferior derecho de su escritorio y extrajo una pequeña llave dorada. Caminó hacia la caja fuerte oculta detrás de un cuadro al óleo y la abrió. Dentro había documentos importantes, joyas costosas y, en el fondo, un sobre amarillento que no había tocado en décadas. Me siento sin dolor. Lo sacó con reverencia y se sentó en el suelo de mármol de su oficina. Dentro del sobre había 3 fotografías en blanco y negro. La primera mostraba a una niña de 5 años, con rizos castaños y ojos enormes, sonriendo tímidamente a la cámara. La segunda era la misma niña, 1 año mayor, abrazando un osito de peluche. La tercera, Valentina soltó un sollozo ahogado. La tercera foto mostraba a esa misma niña, pero ya no sonreía. Sus ojos estaban llenos de miedo y confusión. Era la última foto antes de que todo cambiara para siempre. No puede ser, susurró mirando las imágenes. Es imposible. Pero por más que intentaba negarlo, la semejanza que Patricia había señalado era innegable. El niño del restaurante no solo se parecía a ella de pequeña, era prácticamente idéntico. Un pensamiento aterrador comenzó a formarse en su mente, un pensamiento que la hizo temblar de pies a cabeza. Y si no era imposible, ella se había asegurado de que fuera imposible, o no, con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Doctor Ramírez, soy Valentina Herrera, necesito que revise un archivo médico de hace 25 años. Es urgente. Cuando colgó, miró nuevamente las fotografías y luego hacia la ventana, en dirección donde sabía que estaba el pequeño restaurante. Por favor, Dios, murmuró por primera vez en décadas, que no sea lo que estoy pensando, pero en el fondo de su corazón ya sabía la verdad. Santiago, ten cuidado con ese vaso. Rosa corrió hacia su hijo, quien intentaba alcanzar un vaso de agua que estaba demasiado alto para él en la barra del restaurante. El niño se había subido a una silla tambaleante y estaba a punto de caerse. Ya casi lo alcanzo, mami, dijo Santiago con la lengua de fuera por la concentración. Mejor deja que yo te ayude, mi amor. Rosa lo levantó con cuidado y lo bajó de la silla. ¿Para qué necesitas el agua? Para los colores, explicó Santiago señalando hacia su mesa, donde había extendido todos sus crayones y acuarelas. Quiero hacer un dibujo bonito para ti. Rosa sonrió y le alcanzó el vaso con agua. Gracias, mi cielo, pero ten mucho cuidado de no derramarla. El restaurante estaba inusualmente tranquilo esa mañana. Don Emilio, el dueño,
estaba en la cocina preparando el almuerzo, y Rosa aprovechaba para limpiar las mesas y organizar el área. En unas horas llegaría la hora pico, y ella necesitaba tener todo perfecto, especialmente porque sabía que Valentina Herrera aparecería, como todos los días, a humillarla frente a los demás clientes. «Mami», la voz de Santiago la sacó de sus pensamientos. «¿Por qué esa señora elegante siempre te grita?» Rosa se detuvo en seco. Era una pregunta que Santiago le había hecho varias veces, y ella nunca sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que algunas personas disfrutan lastimando a otros? «Ya te dije, mi amor, algunas personas están muy heridas por dentro. ¿Pero por qué tiene que lastimarte a ti?» Rosa se acercó a la mesa donde Santiago estaba dibujando y se arrodilló a su altura. «¿Sabes qué? No importa lo que diga esa señora. Lo único que importa es que tú y yo nos tenemos el uno al otro». Santiago asintió solemnemente y luego sonrió. «Mira lo que estoy dibujando para ti». Rosa miró el papel y su corazón se llenó de ternura. Santiago había dibujado 2 figuras tomadas de la mano, una mujer con un delantal, claramente ella, y un niño pequeño, él. Encima de las figuras había escrito con letras torcidas: «Mi mami es la mejor, es hermoso». «Mi amor», dijo Rosa con lágrimas en los ojos, «lo voy a guardar para siempre». En ese momento, la puerta del restaurante se abrió con un sonido de campanillas. Rosa esperaba ver a algún cliente temprano, pero lo que vio la dejó helada. Valentina Herrera estaba parada en la entrada, pero algo era diferente. Su usual expresión de superioridad había sido reemplazada por una mezcla de nerviosismo y algo que Rosa no lograba identificar. «Buenos días», murmuró Valentina, caminando lentamente hacia su mesa habitual. Rosa se puso de pie, confundida. Valentina nunca llegaba tan temprano y definitivamente nunca había sonado tan insegura. «Buenos días, señora Herrera. ¿Le traigo su café de siempre?» «Sí», respondió Valentina, pero su mirada no estaba fija en Rosa. Estaba observando intensamente a Santiago, quien seguía concentrado en su dibujo. Rosa se dirigió a la cafetera, sintiendo una extraña tensión en el aire. Cuando regresó con el café humeante, encontró a Valentina aún mirando hacia la mesa del niño. «¿Todo está bien, señora?» Valentina parpadeó y dirigió su atención hacia Rosa. «Sí, todo está perfecto». Pero nada estaba perfecto. Valentina se sentía como si estuviera en una pesadilla. Cuanto más observaba al niño, más evidente se volvía el parecido que Patricia había mencionado: los rizos castaños que caían sobre su frente, la forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba, incluso la manera en que sostenía el crayón. Era como estar viendo su propio pasado reflejado en un espejo. «¿El niño siempre dibuja aquí?», preguntó tratando de sonar casual. Rosa se sorprendió por la pregunta. Era la primera vez que Valentina preguntaba algo sobre Santiago sin un tono despectivo. «Sí, le gusta dibujar mientras yo trabajo. Es muy tranquilo, no molesta a nadie». «¿Cuántos años tiene?» «5», respondió Rosa, cada vez más confundida por el interés repentino. 5 años, exactamente 5 años. Valentina sintió que el aire se volvía denso. Con manos temblorosas, llevó la taza a sus labios, pero el café le supo amargo como nunca antes. ¿Y su padre?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Rosa se tensó inmediatamente. «No tengo por qué responder eso», dijo con dignidad pero sin agresividad. «Tienes razón», murmuró Valentina. Perdón, Rosa no podía creer lo que acababa de escuchar. Valentina Herrera jamás se disculpaba, con nadie, por nada. En ese momento, Santiago se levantó de su mesa y caminó hacia su madre con el dibujo terminado en las manos. «Mami, ya terminé». Cuando pasó junto a la mesa de Valentina, el niño tropezó ligeramente con una de las patas de la silla. Su pequeña mochila se abrió y algunos de sus útiles escolares cayeron al suelo. «¡Ay, perdón!», exclamó Santiago, agachándose inmediatamente para recoger sus cosas. Valentina se inclinó para ayudarlo, y cuando sus manos se rozaron brevemente, al alcanzar el mismo crayón, sintió una descarga eléctrica que la dejó sin aliento. «Gracias, señora», dijo Santiago sonriéndole con una inocencia que partió algo dentro del pecho de Valentina. De nada», logró murmurar. Santiago regresó corriendo hacia su madre, y Valentina se quedó paralizada en su silla. En su mano derecha tenía algo que Santiago no había notado que se le había caído.
Una pequeña billetera de tela azul, probablemente donde el niño guardaba sus monedas o pequeños tesoros, pero eso no era lo que la tenía en shock. Lo que la tenía temblando era el papel que había visto asomándose de la billetera cuando la recogió. Un papel oficial, con el sello del gobierno que había reconocido inmediatamente. Era una copia de un acta de nacimiento, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Valentina miró hacia Rosa y Santiago, quienes ahora estaban admirando el dibujo terminado, completamente ajenos a lo que había pasado. Tenía dos opciones: devolver la billetera inmediatamente. Todos, con manos temblorosas, abrió discretamente la pequeña billetera y desdobló el documento. Lo que leyó la dejó sin aire en los pulmones. Santiago Mendoza, nacido el 15 de marzo del 2019. Madre, Rosa Mendoza. Padre, desconocido. Pero no era eso lo que la tenía al borde del desmayo. Era la información adicional que aparecía en la parte inferior del documento, información que solo aparecía en circunstancias muy específicas. Nacido en Hospital General de la ciudad, parto atendido por Dr. Ramírez, notas especiales, bebé encontrado en área de desecho médico, madre identificada posteriormente. El mundo se detuvo. 25 años atrás, Valentina había dado a luz en ese mismo hospital. 25 años atrás, había abandonado a su bebé recién nacido porque era madre soltera, y su familia la había amenazado con desheredarla. 25 años atrás, había dejado a su hijo en el área de desecho médico del Hospital General, creyendo que alguien lo encontraría y le daría una vida mejor. Y ahora ese niño estaba a 3 metros de distancia, dibujando tranquilamente, mientras su madre, la mujer que lo había criado con amor, trabajaba para mantenerlos a ambos. Valentina se puso de pie tan bruscamente que derribó su silla. Rosa se giró alarmada. «Señora Herrera, ¿está bien?». Pero Valentina ya corría hacia la puerta, con la billetera de Santiago apretada en su mano y las lágrimas nublando su visión. Tenía que salir de ahí, tenía que procesar lo que acababa de descubrir. Su hijo estaba vivo, y ella había estado torturando a la mujer que lo había salvado. Rosa corrió detrás de Valentina, pero cuando llegó a la puerta del restaurante, el auto de lujo ya estaba arrancando. Se quedó parada en la acera, confundida y preocupada. «¿Qué habrá pasado?», murmuró para sí misma. «Mami». Santiago apareció a su lado, tirando suavemente de su delantal. «La señora elegante se llevó mi billetera». Rosa miró hacia abajo y vio la expresión preocupada de su hijo. «¿Tu billetera? ¿Estás seguro?». «Sí, se me cayó cuando tropecé, y ella la recogió, pero luego salió corriendo y no me la devolvió». Rosa sintió una mezcla de rabia y resignación. Por supuesto que Valentina se había llevado algo que no le pertenecía. Era exactamente el tipo de comportamiento que esperaba de esa mujer. «¿Qué tenías en la billetera, mi amor?». «Mis moneditas para el refresco y mi papel importante», respondió Santiago con voz triste. «¿Qué papel importante?». «El que dice que soy tu hijo. Tú me dijiste que siempre lo cargara por si algo pasaba». El corazón de Rosa se hundió. La copia del acta de nacimiento de Santiago le había enseñado a cargarla siempre, como medida de seguridad, pero ahora estaba en manos de la persona más cruel que conocía. «No te preocupes, mi cielo. Tenemos más copias en casa». Pero Santiago se veía genuinamente triste. «¿Crees que me la devuelva?». Rosa suspiró, conociendo a Valentina. Probablemente tiraría la billetera a la basura sin pensarlo 2 veces. «No lo sé, mi amor, pero si no lo hace, no importa. Lo que importa es que estemos juntos». Regresaron al interior del restaurante, donde Rosa intentó continuar con su trabajo, pero no podía quitarse de la mente la expresión extraña que había visto en el rostro de Valentina antes de que saliera corriendo. Algo había pasado, algo más que un simple robo de billetera. Mientras tanto, en su oficina, Valentina estaba sentada en el suelo, rodeada de documentos esparcidos. Había llamado al Dr. Ramírez y había conseguido acceso a los archivos médicos de 25 años atrás. Todo coincidía: la fecha del parto, el hospital, el área donde había abandonado al bebé. Incluso la descripción física del recién nacido en el expediente médico coincidía con las características de Santiago. «Es mi hijo», susurró al vacío. «Santiago es mi hijo». Patricia había estado tocando suavemente la puerta durante los últimos 10 minutos, pero Valentina no respondía. Finalmente decidió entrar. «Señora Herrera,
Los inversionistas japoneses están... Se detuvo en seco al ver a su jefa en el suelo, llorando como nunca la había visto llorar. «Señora, ¿qué pasó?». Valentina levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su maquillaje corrido por las lágrimas. «Tenías razón», murmuró con voz quebrada. «¿Sobre qué?». «El niño del restaurante». Patricia se acercó lentamente y se arrodilló junto a su jefa. «¿Qué descubrió?». «Es mi hijo, Patricia, es mi hijo». Las palabras salieron en un sollozo ahogado. Patricia se quedó sin habla por un momento, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabe?». Valentina le mostró el acta de nacimiento de Santiago y los documentos médicos que había conseguido. «Lo abandoné cuando nací», confesó entre lágrimas. «Tenía 17 años. Mis padres me amenazaron con desheredarme si no me deshacía del bebé. Pensé que alguien lo encontraría y le daría una vida mejor». Patricia leyó los documentos con asombro creciente. «Y Rosa, la mesera, lo encontró, lo crió, le dio todo el amor que yo no pude darle. Y usted ha estado torturándola», terminó Valentina. «Durante meses he estado humillando a la mujer que salvó a mi hijo, a la mujer que le dio la vida que yo le negué». El silencio llenó la oficina. Patricia no sabía qué decir ante semejante revelación. ¿Qué va a hacer ahora? Valentina se puso de pie lentamente, secándose las lágrimas. «No lo sé. ¿Cómo le digo a un niño de 5 años que la mujer que ha estado siendo cruel con su madre es en realidad su madre biológica? ¿Cómo le explico a Rosa que he estado torturándola cuando debería haber estado agradeciéndole por salvar a mi hijo? Tal vez debería empezar por devolver la billetera», sugirió Patricia suavemente. Valentina miró la pequeña billetera azul que aún tenía en sus manos. «Sí», murmuró, «tengo que devolvérsela y tengo que disculparme. Con Rosa, con ambos, con Rosa por todo lo que le he hecho y con Santiago por no haber estado ahí para él». Patricia se puso de pie y le ofreció su mano a Valentina para ayudarla a levantarse. «¿Quiere que la acompañe?». Valentina negó con la cabeza. «Esto es algo que tengo que hacer sola». Una hora más tarde, Valentina estaba parada frente al restaurante, mirando a través de la ventana. Rosa estaba sirviendo a una pareja mayor, sonriendo y siendo amable como siempre. Santiago estaba en su mesa del rincón, ahora dibujando algo nuevo. Por primera vez en 25 años, Valentina se sentía completamente perdida. Había dirigido empresas multimillonarias, había tomado decisiones que afectaban a miles de empleados, había navegado por el mundo despiadado de los negocios con mano de hierro, pero no tenía idea de cómo enfrentar esto. Respiró profundamente y empujó la puerta del restaurante. Rosa la vio entrar y se tensó inmediatamente, preparándose para otra sesión de humillaciones, pero algo en la postura de Valentina era diferente. Sus hombros estaban caídos, su mirada era suave y sus manos temblaban ligeramente. «Señora Herrera», dijo Rosa con cautela, «¿se le ofrece algo?». Valentina caminó lentamente hacia la mesa donde Santiago estaba dibujando. El niño levantó la mirada y sonrió inocentemente. «Hola, ¿vino a devolverme mi billetera?». Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con salir nuevamente. Con manos temblorosas, sacó la billetera azul de su bolso. «Sí», murmuró con voz quebrada, «vine a devolverte esto y a pedirte perdón». Rosa se acercó, cada vez más confundida por el comportamiento extraño de Valentina. «¿Perdón, por qué?». Valentina miró alternativamente a Rosa y a Santiago, sintiendo el peso de 25 años de decisiones erróneas presionando sobre sus hombros. «Porque», comenzó con voz temblorosa, «hay algo que necesito decirles, algo que va a cambiar todo». Santiago tomó su billetera y la abrazó contra su pecho. «¿Qué cosa?». Valentina se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del niño y con una voz que apenas era un susurro, dijo las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Santiago, yo soy tu mamá». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Rosa sintió como si el mundo se hubiera detenido completamente. Santiago miró a Valentina con confusión inocente, sin comprender completamente lo que acababa de escuchar. «¿Mi mamá?», preguntó inclinando la cabeza. «Pero Rosa es mi mami». «Sí, mi amor». Rosa finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa. «Yo soy tu mami. Esta señora está confundida». Pero Valentina negó lentamente con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «No estoy confundida», murmuró.
Ojalá lo estuviera. Rosa tomó a Santiago de la mano y lo atrajo hacia ella de manera protectora. No sé qué tipo de juego cruel es este, señora Herrera, pero no voy a permitir que confunda a mi hijo. Nuestro hijo, corrigió Valentina suavemente. La corrección cayó como una bomba en el pequeño restaurante. Rosa sintió que las piernas le temblaban. Eso es imposible. Santiago es mi hijo. Yo lo encontré cuando era un bebé, yo lo crié. Tú lo salvaste, interrumpió Valentina. Cuando yo no tuve el valor de hacerlo, Rosa negó vigorosamente con la cabeza. No, esto no puede estar pasando, Santiago. Ve a la cocina con don Emilio. Pero mami, ahora, gritó Rosa con una desesperación que Santiago nunca había escuchado en su voz. El niño, asustado por el tono de su madre, corrió hacia la cocina. Don Emilio, que había estado escuchando desde la puerta, lo recibió con los brazos abiertos y cerró la puerta para darles privacidad a las mujeres. Rosa se volvió hacia Valentina con los ojos llenos de furia y terror. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a venir aquí y decir esas mentiras? No son mentiras, respondió Valentina, sacando los documentos de su bolso. Tengo las pruebas. Rosa miró los papeles que Valentina extendía hacia ella, pero no los tomó. No me importan sus papeles. Santiago es mi hijo. Lo he criado desde que era un bebé de pocas semanas. Él no la conoce, no la necesita, y definitivamente no necesita que usted venga a confundirlo. Rosa, por favor, déjame explicarte. No, estalló Rosa. No hay nada que explicar. Usted ha venido aquí durante meses a humillarme, a lastimar mis sentimientos, a hacer que mi hijo escuche cómo me trata como basura, y ahora viene con esta historia loca. Valentina recibió cada palabra como una bofetada. Sabía que se lo merecía. Tienes razón. He sido horrible contigo. He sido cruel, despiadada, y no tengo excusa para mi comportamiento. Por supuesto que no tiene excusa. Pero Santiago sí es mi hijo biológico, continuó Valentina con voz firme. Y tú mereces saber la verdad. Rosa finalmente tomó los documentos con manos temblorosas. Los leyó una vez, luego otra, y luego una tercera vez. Su rostro se puso pálido. Esto dice que fue encontrado en el hospital donde yo trabajo como voluntaria. Trabajabas, corrigió Valentina. Hace 5 años trabajabas ahí como voluntaria en el área de neonatología. Rosa se dejó caer en una silla, aún sosteniendo los papeles. Yo recuerdo ese día. Encontré a un bebé recién nacido en el área de desechos. Estaba llorando, solo, abandonado. Pensé que había sido un error, que alguien lo había puesto ahí por accidente. No fue un error, murmuró Valentina. Fui yo lo puse ahí. Las palabras salieron como una confesión dolorosa. Rosa levantó la mirada y por primera vez vio a Valentina no como la mujer poderosa y cruel que conocía, sino como alguien quebrado y lleno de remordimiento. ¿Usted abandonó a su propio hijo? Tenía 17 años, comenzó Valentina, su voz apenas audible. Era menor de edad. Mis padres me amenazaron con desheredarme y echarme de la casa si no me deshacía del bebé. No tenía dinero, no tenía educación, no tenía nada. Pensé que si lo dejaba en el hospital, alguien bueno lo encontraría y le daría la vida que yo no podía darle. Rosa la miró con una mezcla de horror y comprensión. Pero no podía simplemente darlo en adopción. Mis padres no me lo habrían permitido. Querían que desapareciera el problema sin que nadie se enterara. Si hubiera ido por las vías legales, habría quedado registro de que existía un bebé. Ellos no podían permitir que eso dañara la reputación familiar. Entonces lo abandonó como si fuera basura. La voz de Rosa se llenó de rabia contenida. Sí, admitió Valentina, llorando abiertamente. Lo abandoné, y durante 25 años he vivido con esa culpa. Cada día me preguntaba si habría sobrevivido, si alguien lo habría encontrado, si estaría bien. Rosa se puso de pie bruscamente. ¿Y ahora qué? Apareció aquí para llevárselo, para quitarme al niño que he criado como mi propio hijo. No, respondió Valentina inmediatamente. No vine a quitártelo. Vine porque necesitaba saber si estaba bien, y ahora que veo que ha crecido con amor, que tiene una madre que lo adora, que es un niño feliz y seguro, ¿qué? No tengo derecho a perturbarlo, terminó Valentina. Tú eres su madre, yo solo fui la mujer que lo dio a luz. Rosa la estudió por un momento largo, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. ¿Está diciendo que va a alejarse? ¿Que va a dejarnos en paz? Si es lo que tú quieres, sí. Por supuesto que es lo que quiero,
replicó Rosa inmediatamente. Santiago no sabe nada de esto. Él cree que yo soy su única madre, y quiero que siga siendo así. Valentina asintió. Aunque cada palabra era como un cuchillo en su corazón, entiendo. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Rosa, dijo sin voltearse, gracias, gracias por encontrarlo esa noche. Gracias por darle amor cuando yo no pude. Gracias por ser la madre que él necesitaba. No lo hice por usted, respondió Rosa fríamente. Lo hice porque era un bebé indefenso que necesitaba cuidados. Lo sé, y por eso eres una mejor madre de lo que yo podría haber sido nunca. Valentina salió del restaurante, dejando a Rosa sola con la verdad más devastadora que había escuchado en su vida. En la cocina, Santiago estaba sentado en un taburete alto, balanceando las piernas mientras don Emilio le daba pedacitos de fruta. ¿Ya puedo regresar con mi mami?, preguntó con inocencia. En un momentito, chamaquito, respondió don Emilio. Tu mami está hablando de cosas importantes. Cosas importantes como cuando vamos al doctor, algo así. Santiago asintió y siguió comiendo su fruta, completamente ajeno al hecho de que su mundo acababa de cambiar para siempre. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Estaba acostada en la pequeña cama que compartía con Santiago, en su modesto departamento de una habitación, escuchando la respiración tranquila de su hijo, mientras su mente se debatía entre la rabia, el miedo y la confusión. Santiago dormía plácidamente, abrazando su osito de peluche favorito, completamente inconsciente de la bomba que había explotado en sus vidas esa tarde. Rosa lo observó en la penumbra, memorizando cada detalle de su rostro angelical, los rizos castaños que caían sobre su frente, las pestañas largas que rozaban sus mejillas, la pequeña sonrisa que mantenía incluso mientras dormía. «Mi bebé», susurró, acariciando suavemente su cabello. «Siempre serás mi bebé». Pero las palabras de Valentina resonaban en su mente como un eco persistente. Las fechas, los documentos, la descripción del hospital, todo coincidía con sus propios recuerdos de esa noche hace 5 años. Rosa cerró los ojos y se transportó al pasado. Tenía 20 años y trabajaba como voluntaria en el Hospital General mientras estudiaba enfermería por las noches. Era un trabajo duro y mal pagado, pero le daba la experiencia que necesitaba para su carrera. Esa noche en particular había sido especialmente agotadora. Era un viernes por la madrugada, y Rosa estaba terminando su turno en el área de neonatología cuando escuchó un llanto débil proveniente del área de desechos médicos. Al principio pensó que había sido su imaginación, pero el llanto continuó, y Rosa siguió el sonido hasta encontrar una caja de cartón entre las bolsas de basura médica. Dentro había un bebé recién nacido, un bebé hermoso, perfecto, pero obviamente abandonado. Tenía pocas horas de nacido, aún tenía restos del cordón umbilical, y lloraba con una desesperación que partía el corazón. Rosa lo había levantado inmediatamente, envolviéndolo en su suéter para darle calor. ¿Cómo alguien puede abandonar algo tan perfecto?, había murmurado esa noche, meciendo al bebé en sus brazos. Había reportado el hallazgo inmediatamente, pero los servicios sociales estaban saturados. El bebé necesitaba cuidados inmediatos, y Rosa se había ofrecido voluntariamente para llevárselo a casa temporalmente mientras se tramitaba su situación legal. Temporalmente se había convertido en permanentemente cuando ningún familiar apareció para reclamarlo, y los procesos de adopción oficial habían tomado meses. Para cuando todo estuvo legalizado, Rosa ya amaba a Santiago como si fuera su propio hijo biológico, y él solo conocía a Rosa como su madre. Ahora, 5 años después, esa mujer cruel y poderosa había aparecido para reclamar lo que había abandonado. «No», murmuró Rosa en la oscuridad, «no voy a permitir que te lastimen, mi amor. No importa quién sea ella o cuánto dinero tenga». A la mañana siguiente, Rosa llevó a Santiago a la guardería más temprano de lo usual y se dirigió directamente a las oficinas de Corporación Herrera. Había tomado una decisión durante la noche y necesitaba confrontar a Valentina antes de que perdiera el valor. El imponente edificio de cristal y acero la intimidó por un momento. Pero Rosa respiró profundamente y entró con determinación. «Buenos días», dijo a la recepcionista. «Necesito hablar con la señora Herrera». Patricia la reconoció inmediatamente. «¿Usted es Rosa, la del restaurante?» «Sí, y necesito hablar con ella ahora».
Patricia vaciló por un momento. Valentina había llegado esa mañana en un estado terrible, con ojeras profundas y una tristeza que nunca había visto en su jefa. «Un momento, por favor». Patricia marcó el interno. «Señora Herrera, la señorita Rosa está aquí. Dice que necesita hablar con usted». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Hazla pasar», murmuró finalmente Valentina. Rosa fue escoltada al piso 40, donde la oficina de Valentina ocupaba toda la esquina del edificio. Cuando entró, encontró a la empresaria parada frente a las ventanas panorámicas, mirando hacia la ciudad. «No esperaba verte aquí», dijo Valentina sin voltearse. «Necesitamos hablar», respondió Rosa con firmeza. Valentina se giró lentamente. Se veía terrible. Sus ojos estaban hinchados por haber llorado. Su maquillaje era escaso y su usual postura perfecta había sido reemplazada por hombros caídos de derrota. «Supongo que vienes a pedirme que no me acerque más a Santiago. Vengo a conocer la verdad completa», corrigió Rosa. «Usted me contó su versión de la historia, pero hay cosas que no cuadran». Valentina frunció el ceño. «¿Qué cosas?» Una mujer que abandona a su hijo en un hospital no regresa 25 años después a buscarlo por casualidad. Algo más está pasando aquí. Rosa tenía razón, y Valentina lo sabía. Se dirigió a su escritorio y se sentó, gesticulando para que Rosa tomara asiento también. «Tienes razón, hay más. Entonces, cuéntemelo todo, y esta vez quiero la verdad completa». Valentina respiró profundamente y comenzó desde el principio. «Mis padres eran millonarios, pero también eran personas crueles y controladoras. Cuando tenía 17 años, me enamoré de un chico de mi escuela, David. Era de una familia de clase media, trabajadora, honesta. Mis padres lo odiaban porque no tenía dinero». Rosa escuchó en silencio. «Cuando me embaracé, mis padres se enfurecieron. Me amenazaron con desheredarme, echarme de casa y destruir la familia de David si no me deshacía del bebé. Tenía 17 años, Rosa. Era una niña asustada, sin recursos ni apoyo». «¿Qué pasó con David? ¿Con el padre de Santiago?» Valentina cerró los ojos dolorosamente. «Mis padres lo amenazaron. Le dijeron que si se acercaba a mí o al bebé, destruirían el negocio de su familia y se asegurarían de que ninguno de ellos pudiera trabajar en la ciudad nunca más. David era joven, también estaba asustado. Se fue. ¿Y usted qué hizo?» «Mis padres me encerraron en casa durante todo el embarazo. Nadie podía saber que estaba embarazada. Cuando llegó el momento del parto, me llevaron al hospital en secreto, sobornaron al médico para que no quedara registro oficial, y me dijeron que si quería seguir siendo su hija, tenía que deshacerme del bebé». Rosa sintió una punzada de compasión, pero la reprimió. «Entonces lo abandonó». «Lo abandoné», confirmó Valentina con voz quebrada. «Pero no pasó un solo día en 25 años sin que me preguntara si había hecho lo correcto, sin que me preguntara si estaba vivo, si estaba bien, si era feliz. ¿Y por qué apareció ahora? ¿Por qué en el restaurante?» Valentina se puso de pie y caminó hacia la ventana nuevamente. «Porque mis padres murieron el año pasado, ambos con pocos meses de diferencia, y por primera vez en mi vida me sentí libre para buscar respuestas». «¿Respuestas?» «Contraté un investigador privado. Le pedí que encontrara información sobre un bebé abandonado en el Hospital General hace 5 años. Tardó meses, pero finalmente encontró el rastro». Rosa sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Y qué encontró?» «Encontró que un bebé había sido rescatado por una voluntaria llamada Rosa Mendoza, que esa mujer lo había adoptado legalmente y que trabajaba como mesera en un restaurante llamado El Rincón del Sabor». Todo comenzaba a tener sentido. «Por eso empezó a ir al restaurante», murmuró Rosa. «Sí, al principio solo quería verlo de lejos, confirmar que estaba bien, que era feliz, pero cuando llegué y los vi, ¿qué?». Valentina se volvió hacia Rosa con lágrimas en los ojos. «Los vi a ustedes dos juntos, tan unidos, tan felices, Santiago riéndose contigo, dibujando mientras tú trabajabas, la manera en que te miraba con tanto amor, y me di cuenta de que él tenía algo que yo nunca había tenido». «¿Qué cosa?» «Una familia real, un hogar lleno de amor, una madre que lo puso por encima de todo lo demás». Rosa sintió que su rabia comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una comprensión dolorosa. «Pero eso no explica por qué fue tan cruel conmigo». Valentina se cubrió el rostro con las manos, «porque estaba celosa, locamente,
dolorosamente celosa. Tú tenías todo lo que yo había perdido. Tenías a mi hijo, tenías su amor, tenías la familia que yo había destruido con mis decisiones. Entonces decidió lastimarme. Decidí lastimarte porque era más fácil que admitir que me había equivocado. Era más fácil que enfrentar la verdad. ¿Qué verdad? Valentina la miró directamente a los ojos. Que tú eres mejor madre para Santiago de lo que yo podría haber sido nunca. Que él está mejor contigo de lo que habría estado conmigo. Y que no tengo derecho a perturbarlo ahora que es feliz. El silencio llenó la oficina. Rosa procesó cada palabra, sintiendo como todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Ahora, respondió Valentina, hago lo que debería haber hecho desde el principio. Me alejo y los dejo en paz. Pero Rosa la detuvo antes de que pudiera continuar. Espere, hay algo más que necesito saber. ¿Qué? ¿Lo ama? ¿Realmente ama a Santiago? La pregunta tomó a Valentina por sorpresa. Se quedó en silencio por un momento largo, y cuando finalmente respondió, su voz estaba llena de una emoción que Rosa nunca había escuchado de ella. Lo amo tanto que duele respirar cuando lo miro. Lo amo tanto que estoy dispuesta a alejarme de él para que siga siendo feliz. Lo amo tanto que prefiero que nunca sepa que existo si eso significa que no va a sufrir. Y en ese momento, Rosa tomó una decisión que cambiaría todo. Santiago necesita saber la verdad, dijo Rosa finalmente. Valentina la miró con shock. ¿Qué? No ahora, no todo de una vez, pero eventualmente. Santiago necesita saber de dónde viene. Rosa, no. Ya te dije que no voy a perturbarlo. Él es feliz contigo. Sí, es feliz conmigo, confirmó Rosa. Pero también tiene derecho a conocer su historia completa. ¿Y usted? Hizo una pausa. Usted tiene derecho a conocer al hijo que salvé esa noche. Valentina se dejó caer en su silla, abrumada. No entiendo. ¿Por qué harías esto, después de cómo te he tratado, después de todo lo que te he hecho? Porque Rosa se acercó y se sentó frente a ella. Porque vi cómo lo miró ayer. Vi el amor real en sus ojos cuando se arrodilló a devolverle su billetera, y porque Santiago merece tener todas las personas que lo aman en su vida. Pero yo no sé cómo ser madre, murmuró Valentina. No sé cómo hablarle a un niño de 5 años. No sé nada sobre ser familia. Nadie sabe al principio, respondió Rosa suavemente. Yo también tuve que aprenderlo día a día. Valentina levantó la mirada, y por primera vez, Rosa vio vulnerabilidad real en sus ojos. ¿Y si lo lastimo? ¿Y si no soy buena para él? Entonces aprenderá, como todos los padres, pero tú eres su madre real, Rosa. Tú lo criaste, tú lo amas. Tú, soy su madre adoptiva, corrigió Rosa, y siempre lo seré. Pero usted es su madre biológica, y eso también significa algo. Se quedaron en silencio por un momento. Luego Rosa continuó. Tengo condiciones, las que quieras. Primera, Santiago sigue viviendo conmigo. Sigue siendo mi hijo principalmente. Usted puede ser parte de su vida, pero yo soy su madre. Por supuesto. Segunda, nada de mentiras. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo con honestidad apropiada para su edad. Santiago va a saber que yo lo encontré y lo crié, y que usted es su madre biológica, que ahora quiere conocerlo. Entendido. Tercera, si en algún momento Santiago se siente confundido o lastimado por esta situación, nos detenemos. Su bienestar emocional es lo más importante. Absolutamente, sí. Cuarta. Rosa respiró profundamente. Usted va a tener que ganarse su confianza y su cariño. No va a ser automático solo porque sea su madre biológica. Valentina asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Cómo empezamos? Rosa pensó por un momento. Empezamos despacio. Usted va al restaurante, pero esta vez va a tratarme con respeto. Va a ser amable. Va a dejar que Santiago la conozca gradualmente como una persona buena. ¿Y luego? Luego, cuando él se sienta cómodo con usted, le diremos la verdad, juntas. Valentina se puso de pie y caminó hacia Rosa. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás dando esta oportunidad cuando no me la merezco? Rosa se puso de pie también y la miró directamente a los ojos. Porque hace 5 años alguien me dio la oportunidad más grande de mi vida cuando encontré a Santiago, y porque creo que todas las personas merecen una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. No sé cómo agradecerte. No me lo agradezca todavía, interrumpió Rosa.
Esto va a ser difícil para todos. Y si lastima a Santiago de alguna manera se acabó, ¿entendido? Entendido. 2 días después, Valentina entró al restaurante El Rincón del Sabor con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Esta vez no llegó con su usual arrogancia. Esta vez llegó como una mujer nerviosa que iba a conocer a su hijo por primera vez. Santiago estaba en su mesa habitual, coloreando un dibujo de una familia, una mujer, un niño, y curiosamente, otra mujer más alta al lado. «Buenos días», dijo Valentina suavemente. Rosa, que había estado preparándose mentalmente para este momento, sonrió con nerviosismo. «Buenos días, señora Herrera. ¿Su mesa de siempre?» «Sí, por favor». Pero en lugar de sentarse inmediatamente, Valentina se acercó a la mesa de Santiago. «Hola, Santiago». El niño levantó la mirada, sorprendido de que la señora elegante le hablara directamente. «Hola, ¿qué estás dibujando?» Santiago le mostró su dibujo con timidez. «Es mi familia». Valentina sintió que se le cerraba la garganta. «Se ve muy bonita tu familia. ¿Quiénes son?» «Esta es mi mami Rosa», señaló a la figura más pequeña. «Este soy yo y esta», señaló a la figura más alta. «Es la nueva amiga de mi mami». «¿Nueva amiga?» Santiago asintió solemnemente. «Mi mami dice que vas a ser más amable ahora y que tal vez podemos ser amigos». Valentina miró hacia Rosa, quien sonrió alentadoramente. «Me gustaría mucho ser tu amiga, Santiago». «¿En serio? ¿En serio?» Santiago sonrió, y esa sonrisa partió y sanó el corazón de Valentina al mismo tiempo. «¿Quieres sentarte conmigo? Puedo enseñarte cómo dibujar». Valentina miró hacia Rosa, quien asintió. «Me encantaría». Por primera vez en 25 años, Valentina se sentó al lado de su hijo, no como la mujer poderosa que dirigía un imperio empresarial, sino como una mujer que estaba aprendiendo, paso a paso, cómo amar sin herir. Santiago le enseñó cómo colorear dentro de las líneas. Le contó sobre sus colores favoritos y le preguntó si sabía dibujar flores, porque él quería hacer un dibujo bonito para su mami. «¿Puedo preguntarte algo, Santiago?» «Sí. ¿Eres feliz con tu mami Rosa?» Santiago la miró como si hubiera hecho la pregunta más obvia del mundo. «Por supuesto, mi mami es la mejor del mundo entero. Me cuida, me da abrazos cuando tengo miedo, me lee cuentos y siempre me dice que me ama. Suena como una mami muy especial». «Lo es. ¿Tú tienes una mami?» La pregunta inocente tomó a Valentina desprevenida. «Ya no, mi amor. Mi mami ya no está conmigo». Santiago la miró con compasión, una expresión demasiado madura para su edad. «¿Te pone triste?» «Sí, a veces». Santiago pensó por un momento. Luego tomó un crayón rojo y añadió un corazón grande en la esquina de su dibujo. «Este corazón es para ti, para que no estés triste». Y en ese momento, Valentina supo que no importaba cuánto tiempo tomara, no importaba cuán difícil fuera el proceso, haría todo lo posible para ser digna del amor de ese niño extraordinario, el niño que había salvado su alma sin siquiera saberlo. 3 meses después, el restaurante El Rincón del Sabor se había convertido en el lugar favorito de Valentina, no por la comida, sino porque era donde podía pasar tiempo con Santiago. Poco a poco, había desarrollado una rutina. Llegaba cada día a las 3 de la tarde, cuando el restaurante estaba más tranquilo, y se sentaba con Santiago mientras él hacía sus tareas o dibujaba. Le había comprado materiales de arte de alta calidad, libros de cuentos y pequeños rompecabezas que resolvían juntos. Santiago había comenzado a llamarla tía Vale, y cada vez que lo hacía, el corazón de Valentina se llenaba de una calidez que nunca había experimentado. «Tía Vale», dijo Santiago esa tarde, «¿por qué siempre vienes a vernos?» Rosa, que estaba limpiando una mesa cercana, se detuvo. Habían decidido que cuando Santiago hiciera esa pregunta, inevitablemente, sería el momento de decirle la verdad. Valentina miró hacia Rosa, quien asintió ligeramente. «Santiago, puedes venir a sentarte conmigo un momento. Hay algo importante que quiero platicar contigo». El niño se acercó y se subió a la silla frente a Valentina. Rosa también se acercó y se sentó junto a él. «¿Estoy en problemas?», preguntó Santiago con preocupación. «No, mi amor», respondió Rosa. «No estás en problemas, pero queremos contarte algo importante sobre tu historia». «Mi historia». Valentina respiró profundamente. «Santiago, ¿recuerdas cuando te conté que mi mami ya no estaba conmigo?» Santiago asintió. «Bueno, hay algo que no te he dicho. Hace mucho tiempo,
Antes de que tú nacieras yo tenía un bebé. Los ojos de Santiago se abrieron con curiosidad. ¿Un bebé? ¿Como yo cuando era pequeñito? Exactamente como tú cuando eras pequeñito. ¿Y dónde está tu bebé ahora? Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se mantuvo fuerte. Mi bebé creció y ahora es un niño muy especial de 5 años. Santiago frunció el ceño, tratando de entender, un niño de 5 años como yo. Sí, mi amor, intervino Rosa suavemente. El bebé de la tía Vale eres tú. Santiago las miró alternativamente, procesando la información. ¿Yo soy el bebé de la tía Vale? Sí, confirmó Valentina con voz temblorosa. Yo soy tu otra mami, la mami que te dio la vida, pero Rosa es la mami que te cuidó, que te crió, que te amó todos los días. Santiago guardó silencio por un momento largo, luego preguntó, ¿entonces tengo 2 mamis? Sí, respondieron Rosa y Valentina al unísono, como cuando Pedrito de mi escuela tiene una mami y una madrastra que lo quieren mucho. Rosa sonrió, algo así, pero un poco diferente. ¿Y por qué no vivía contigo antes, tía Vale? Valentina había ensayado esta respuesta muchas veces, porque cuando tú naciste, yo era muy joven y no sabía cómo ser una buena mami. Entonces tomé una decisión muy difícil, dejé que alguien mejor que yo te cuidara. Y por eso me encontró mi mami Rosa. Exactamente. Santiago reflexionó por otro momento. ¿Y ahora ya sabes cómo ser una buena mami? La pregunta inocente partió el corazón de Valentina. Estoy aprendiendo. Tu mami Rosa me está enseñando. Santiago se bajó de la silla y caminó hacia Valentina, sin decir palabra. La abrazó. Me da gusto que estés aprendiendo, murmuró contra su hombro. Así podré tener 2 mamis que me quieren. Valentina comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. ¿Me vas a seguir diciendo tía Vale?, preguntó. Santiago se separó y la miró pensativamente. ¿Cómo le dicen los niños a sus otras mamis? Rosa intervino. Algunos les dicen mami, otros les dicen por su nombre. Tú puedes decidir qué se siente más cómodo para ti. Creo que te voy a decir mami Vale, decidió Santiago. Así no me confundo, Rosa es mami Rosa, y tú eres mami Vale. Valentina no pudo contener más las lágrimas. Me encantaría que me dijeras mami Vale. ¿Y ahora puedo ir a tu casa grande a veces? Valentina miró a Rosa, quien sonrió. Cuando tu mami Rosa diga que está bien, sí. ¿Y puedo llevarte mis dibujos para que los pongas en tu refrigerador como hace mami Rosa? Me encantaría tener tus dibujos en mi refrigerador. Santiago sonrió y regresó a sus crayones, aparentemente satisfecho con las respuestas. Para él la transición había sido natural. Ahora tenía 2 mamis, y eso significaba más amor, más cuidados y más personas que se preocupaban por él. Rosa y Valentina se miraron por encima de la cabeza del niño, ambas llorando silenciosamente. «Gracias», murmuró Valentina. «Gracias a usted», respondió Rosa, «por darle la vida y por aprender a amarlo correctamente». 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Santiago dividía su tiempo entre el modesto departamento que compartía con Rosa y la mansión de Valentina. Había decorado un cuarto especial para él en ambas casas, lleno de juguetes, libros y arte. Valentina había aprendido a hacer sándwiches sin corteza, como le gustaban a Santiago, a leer cuentos con voces divertidas y a dar los abrazos perfectos para cuando él tenía pesadillas. Rosa había regresado a estudiar enfermería, con Valentina pagando sus estudios y cuidando a Santiago cuando ella tenía clases nocturnas. Las 2 mujeres habían desarrollado una amistad genuina, basada en el amor mutuo por el niño, que las había unido de la manera más inesperada. «Mami Rosa, mami Vale», dijo Santiago una tarde, mientras las 3 estaban en el parque. «¿Puedo pedirles algo?» «Lo que quieras, mi amor», respondieron ambas. «Pueden prometer que siempre van a ser amigas, porque si se pelean mi corazón se va a poner muy triste». Rosa y Valentina se miraron y sonrieron. «Te lo prometemos», dijeron al unísono, y mientras Santiago corría hacia los columpios, las 2 mujeres se quedaron sentadas en la banca, observando al niño que había transformado sus vidas. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Valentina. «¿Qué? Que él nos salvó a ambas. A ti te dio propósito cuando estabas sola, y a mí me dio la oportunidad de redimirme». Rosa asintió. «Los niños tienen esa magia. Nos enseñan lo que realmente importa. Y Santiago nos enseñó que el amor no se divide», añadió Valentina. «Se multiplica».
Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, las dos madres de Santiago observaron cómo su hijo jugaba felizmente, rodeado del amor que había esperado toda su vida. A veces, las historias más hermosas nacen de los errores más dolorosos, y a veces el amor encuentra la manera de sanar incluso las heridas más profundas. Santiago había esperado 5 años para tener una familia completa, y al final no solo encontró una familia, encontró el amor multiplicado por 2. Fin, visión del amor. Si la historia de Santiago, Rosa y Valentina te conmovió, recuerda que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar, perdonar y unir a las personas que están destinadas a estar juntas.